Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el Canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en Canal 99 y nuestra repetidora Canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Gracias a los que nos ven a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de Facebook Live y también en nuestra página web cdnn23.com. Me acompaña aquí en estudio, como lo hace regularmente nuestro buen amigo, el ex embajador, analista político y catedrático universitario, don Bosco Matamoros Jung. Don Bosco, gracias de estar aquí con nosotros. Gracias, Plinio, por la invitación. Y ya la acumulación de tanto ex me tiene prácticamente apabullado. Fíjese que lo de ex, yo no sé por qué constantemente hay algunos que no quieren dejar el ex porque se sienten que ya no son. Entonces, el expresidente, el ex vicepresidente, el ex diputado, el ex embajador. Entonces, pero ¿y hoy quién sos? Le dicen, me pregunta, ¿hoy quién es? Le digo, catedrático universitario. Exactamente, es lo más honroso, creo yo. A mí me llaman la atención y espero que se aumente el número de ex millonarios. Así tenemos un poco más de equidad social. Bueno, ese es el gran problema de la sociedad en su conjunto. Estaba oyendo ahí el análisis sobre equidad financiera en el mundo. Dicen de que la riqueza sigue creciendo,
pero que se sigue concentrando en pocas manos. ¿Ya? Y entonces uno dice, ¿será que entonces el socialismo tiene de nuevo una gran misión de repartir esa riqueza en más manos? ¿O es el liberalismo? ¿Verdad? Porque los sectores conservadores siguen diciendo, entre menos los tengan, más seguros están. Bueno, yo quiero decirte esto, en los países escandinavos es donde el concepto de equidad social o el coeficiente Gini es el que tiene los mejores indicadores. En Dinamarca el 48% del PIB se gasta, se recauda fiscalmente. Y los países de la OSDE en media gastan el 26-28%. Los países de América Latina tienen los peores indicadores en ese sentido. Y los países de la antigua la Unión Soviética no se puede hablar de equidad social. Hay enormes diferencias ahí en la concentración de la riqueza. Yo creo que uno de los factores que debemos tomar en consideración es la amplitud de la clase media. Eso es importantísimo. Es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 2% de la población acumula un porcentaje alto de la riqueza nacional. ¿El 2%? Sí, 1 o 2%, según, digamos, el estudio. Acumulaba más del 60%, entiendo. Se decía exactamente, sí, y que la riqueza de los 10 personas más ricas de Estados Unidos es mayor que el PIB de África, creo. Pero ¿qué ha pasado en África? Por ejemplo, los franceses en su ex colonia han invertido más de 50.000 millones de dólares. Y esa inversión de capital que han hecho ha terminado un grupo reducidísimo de familias cuyos activos están en grandes bancos en países desarrollados. Así que muchas veces se quiere... mira, yo creo que hay dos conceptos fundamentales en cuanto al socialismo y la socialdemocracia. En los países escandinavos es el socialismo realmente, pero en donde la intervención del Estado es fuerte por una parte, pero también donde se respetan las libertades civiles de los individuos, y eso es fundamental. A mí me tocó vivir 3 años en Suecia por razones de mi trabajo, y he conocido pocas sociedades en donde haya tanta equidad social como en Suecia, donde haya niveles de educación tan elevados como en Suecia. Ojalá que los revolucionarios del siglo XXV, ya no de XXI, en América Latina lograran siquiera llegar a la mitad de la redistribución de la riqueza y a los niveles de educación, que 1 de cada 4 en Suecia tiene educación superior. Imagínate lo que ocurriría en América Latina si alcanzáramos eso. Yo considero nuestro continente, Plinio, con toda franqueza, que estamos llenos de retórica, de demagogia y de poco contenido. Y la falta de cultura en nuestras sociedades es lo que nos ha llevado históricamente a situaciones de crisis. Porque si hubiera una clase media donde se le proveen los servicios básicos con calidad, es decir, educación, salud y vivienda, no tendríamos esos delirios que muchas veces no tienen ninguna conexión con la realidad. Los chilenos, a propósito, descubrieron que los planes de desarrollo no se pueden cambiar cada 4 o 5 años, y esa es la clave del éxito. Y en el índice de competitividad mundial, Chile ocupa, creo que, el puesto 52-53. Y entre el país que tiene mayor competitividad mundial, para sorpresa de todos, es los Estados Unidos, con 300 millones de habitantes. Singapur le sigue, después está otro país que no recuerdo, y Alemania. Ningún país de América Latina está entre los primeros 20 puestos. ¿Y por qué? Si aquí tenemos regímenes socialistas que se apodan, no es que son así.
por otro lado, ahí están los países escandinavos también entre esas primeras posiciones. Japón ocupa el tercer lugar y Alemania el cuarto. Como dicen, son las cosas que en valor presente deberían de ser las discusiones de cada uno de las sociedades centroamericanas. Por ejemplo, Costa Rica, con los conflictos que hay, están discutiendo el tema tributario y de seguridad social también. Estaba escuchando a alguien de que en el tema de la seguridad social en Costa Rica, uno de los problemas para sostener el sistema es que al retirarse le dan el salario último que tenía el ciudadano ahora jubilado. Entonces, si alguien ganaba 10, 15 mil dólares, eso es lo que sigue recibiendo y no un promedio de lo que pudo haber cotizado. Aunque ahí, pues, el solidarismo, creo que es que se llama, ¿no? El tema de Costa Rica ha permitido crear esa riqueza para sostenerlo. Ya entraron en conflicto, pero ahora está el problema también tributario. En Honduras ya vio lo que está ocurriendo cuando vi esa marcha, y no producto de una crisis sociopolítica como la nuestra, que aparecen más de 2.000 personas caminando diciendo, es que nos queremos ir a Estados Unidos, porque aquí no se puede vivir bien, dicen los hondureños, y salen caminando, que provocaron el famoso tweet de Trump diciéndole al presidente Juan Orlando, si no los paran, cortamos todas las negociaciones con ustedes. Y nosotros aquí lo que estamos buscando son ponernos de acuerdo alrededor de un cambio político o no, ¿verdad? Y tenemos a todo el mundo con mayor atención que lo que está ocurriendo en otros países de la región. Fíjate que el tema de la seguridad social, uno de los problemas, que por ejemplo, Holanda es uno de los países donde hay mayor redistribución del ingreso y el gasto público es elevadísimo, en términos de asistencia sanitaria, educación y vivienda. Y un país pequeñísimo, con menos de 20.000 kilómetros cuadrados, y el mayor exportador de flores en el mundo, con un clima que no tiene las condiciones, pero la tecnología se lo permite. El problema que hay en Holanda es que la población, el crecimiento es muy limitado, el envejecimiento de la población es muy alto y los contribuyentes van disminuyendo. Entonces viene el problema que se presenta en estas sociedades avanzadas de reestructurar la seguridad social. En Costa Rica, no a los niveles de Holanda, hay un fenómeno parecido que está ocurriendo y creo que es importante, pero me llama la atención que también ese mismo hecho está ocurriendo en Rusia. Han habido protestas y voy a usar unos indicadores. En Costa Rica no han encarcelado ni han golpeado a nadie. En los países escandinavos ocurren esas protestas igualmente. En Rusia echaron preso a muchas personas, casualmente, porque protestaban. Y han caído dramáticamente los índices de popularidad del presidente Putin. Eso hay que tomar en cuenta. El problema del seguro social nuestro tiene otras connotaciones. Por un lado, el gasto administrativo elevadísimo, que tiene que ser en media internacionalmente, creo que es 6-7% de los gastos administrativos. El nuestro es más del 13%. Después han habido inversiones tóxicas. Aquí en Managua hay un edificio blanco que parece un monumento a Cleopatra o al faraón Tutankamón, que está completamente vacío desde hace 5 años. La inversión fue con fondos del INS, a tasa de interés blanda, y el monto de la inversión es $12 millones, costó ese edificio. Yo me pregunto cuál es la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva del INS que aprobaron ese préstamo. Y ahí habían no solo funcionarios del INS, sino también representantes del COSEP, que yo creo que lo lógico sería pues que nos rindieran un informe cómo, por qué y bajo qué condiciones se aprobó ese préstamo.
y el rendimiento de las inversiones, que ha bajado de 500 millones de dólares en el año 2012, creo. Ahora el rendimiento creo que va a ser 3 millones de dólares de esas inversiones, lo que está produciendo un déficit tremendo que, además de la deuda histórica que el Estado tiene, ¿cómo lo va a subsanar el INSS, tomando en cuenta los niveles de desempleo formales que hay en el país, que son creo 115,000? Tú sabes que la unidad familiar en los países nuestros es 4 personas a 5. 4,5 dicen. 4,5, entonces. Y le digo yo, ¿cómo es ese medio? Pero bueno, exacto, no sabemos de qué parte, si es qué por la mitad. Pero dicen 4,5, estos estadísticos siempre hacen esos números y uno no entiende cuando son personas o de comer se trata de que es ración y media, dicen. Entonces, sí, es la estadística del pollo, ¿no? Una familia se come un pollo por cabeza, quiere decir que un grupo se come uno y el otro nada, pero se queda dividido entre dos. Pero esperemos que los estadísticos nuestros no sean medio inteligentes, sino inteligentes. Así que, concluyendo, perdóname, yo creo que es un tema que vale la pena analizarlo a fondo y que vale la pena encontrar una respuesta objetiva de largo plazo, sí. Ahora, ese fue el detonante según el inicio de estas protestas cívicas que se convirtieron para el gobierno en un golpe de Estado y en actos terroristas, en lo que es una rebelión ciudadana para otros, lo que en la comunidad internacional se está conociendo como un grave problema de derechos humanos. Llevamos 6 meses y muy poco se ha vuelto a hablar de la solución a eso que motivó supuestamente o que desencadenó todo eso, todo ese tema, el tema de la seguridad social. Estamos a 6 meses de la crisis, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya poniéndole, como dicen, salsa al tema, ¿verdad? Que nos cuente su análisis a 6 meses de esta crisis sociopolítica que tenemos en Nicaragua, sus perspectivas de solución, porque si seguimos hablando de por qué se hizo, vamos a volver a la Torre Babel. Vamos a los mensajes y regresamos con don Bosco Matamoros Hope. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Con el app Mi Movistar, todas tus gestiones al alcance de tu smartphone. Consulta y compra tus megas, minutos y mensajes. Recarga o paga tu factura usando tus tarjetas de débito o crédito. Y además, disfruta de promociones exclusivas. Descárgala ya. Movistar, elegí todo. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte y Disur.
reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocente. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros Juga en su calidad de catedrático universitario, pues para que no pongamos los ex aquí. Estos 6 meses de conflicto sociopolítico en Nicaragua, ya hemos visto los resultados. Crecimiento económico va a ser afectado, más de 100,000 retirados del Seguro Social, por lo tanto han perdido su trabajo formalmente. Una sociedad polarizada totalmente. Vemos sí un inicio de un diálogo que no continuó. No sé si decirle que fue fracasado o fallido, ¿sí? Dirían otros. Pero sí hay una demanda de los organismos internacionales diciendo continúenlo, resuélvanlo, lleguen a un acuerdo para elecciones adelantadas. Y en el interín, todo lo que comienza a decirse en cuanto a la economía, que el Banco Central está tomando medidas, que los bancos andan mal, que la fuga de capital, que si viene un corralito financiero. Veo a Néstor Avendaño cuando aparece el pobre no logra estar en la conferencia, o no le han dado todavía la conferencia. No, es el día 23. Es el día 23, pero cuando aparece ya le dicen el ave negra de la economía, porque le toca decir lo que está aconteciendo en la economía macroeconómica, y entonces uno se toca la bolsa y dice, sí es cierto, ¿verdad? Pero la verdad es que el país pues está bastante golpeado y la información hacia el exterior está el triplemente de deteriorada, y todo el mundo piensa que ya estamos en los 80, otros creen que es falso, ¿verdad? Sus comentarios alrededor de estos 6 meses de crisis sociopolítica. Bueno, brevemente yo creo que la crisis que explota con la cuestión de la reforma del sistema de pensiones es consecuencia de varios factores que se venían dando aquí en el país. Por una parte, el exceso, los abusos de parte de la policía, que ha habido una encuesta que dice cuáles fueron las causas, entre las causas que llevaron a eso, por una parte. Por otra parte, la cuestión del incendio en la reserva del Indio Maíz, que traumatizó al país. Y por otra parte, como tú has señalado exactamente, la cuestión del seguro social. Yo considero, Plinio, que ya desde hacía tiempo se venía dando un divorcio entre el Estado, la sociedad política y la sociedad y la nación. Es decir, el país no sentía de que el gobierno estaba respondiendo a sus necesidades, a sus demandas. Y en ese sentido creo que fue muy importante el hecho de que la economía estaba creciendo al
4,5%. Y tú sabes que como consecuencia de un desarrollo económico, también surgen las expectativas. ¿Por qué? Porque viene emergiendo una clase media que tiene nuevas demandas, como habíamos conversado anteriormente. Quieren una administración de la justicia eficiente, quieren servicios públicos eficientes, quieren calidad de educación, quieren calidad de sanidad. Y el respeto a la ley. ¿Por qué? Porque tú, como contribuyente, en el fondo, quienes contribuyen, pagan el presupuesto de la República a través de los impuestos, son los ciudadanos. Y eso indiscutiblemente. Se sentía que estaba latente ese malestar aquí en el país, por una parte. Por otra parte, tenemos un fenómeno revolucionario, creo yo, que es el sistema de comunicaciones. Cómo nos comunicamos ahora las personas, los individuos, los ciudadanos en el mundo. No es solamente como se hacía antiguamente, por medio de la radio en los tiempos de Roosevelt, la televisión en tiempo de Kennedy, sino este fenómeno que son las redes sociales. Y a través de las redes sociales nosotros aprendemos qué es lo que está ocurriendo en otros países, nos sentimos asimilados a nuestra condición de individuos, ciudadanos del mundo. Y para ser un poco redundante, repito esa famosa frase de Thomas Friedman, que el mundo es un pequeño villorio, es decir, todos queremos ser parte de ese pequeño villorio. Y tú ves que ese fenómeno es bien importante porque no solamente se manifiesta en las demandas de los ciudadanos, sino también en el modo de ser, en el modo de conducirse, en el modo de vestirse. Es decir, las categorías que pretenden y los derechos que quieren ejercer los ciudadanos nicaragüenses son las que tienen los ciudadanos norteamericanos, las que tienen los franceses, los españoles y los daneses. Y gradualmente va a haber una mayor convergencia de ese sistema de valores en todas las sociedades. Por supuesto, a menor desarrollo es más grande la distancia, pero la aspiración es esa, casualmente, es decir, de que hay una convergencia o una equivalencia en la calidad de vida que tenemos en las diferentes sociedades. Otro fenómeno que para mí incide muy importantemente es la alienación política. ¿Por qué? Porque el individuo siente de que sus derechos no son respetados, es decir, el ejercicio del voto no cuenta y por lo tanto no se siente representado por aquellos que gobiernan. Y llegamos a una mezcla, sintetizando bastante, digamos, esta conversación, que si lo sumamos a la crisis que se presenta con la cuestión del INE, viene este fenómeno, que es esta explosión. Y Nicaragua debemos de tomar en cuenta que con esta crisis ahora actualmente somos la economía más pequeña de América Latina, inclusive el PIB de Nicaragua es inferior al de Haití, ya no es más grande el nuestro que el de Haití, y nuestra economía probablemente con la contracción que va a tener de 3,5, 4%, va a ser menos que la mitad de la economía de Honduras. Para que tengamos una idea, cada 1% que se reduce el PIB implica una pérdida del 6%, de 6,000 empleos formales, que afecta, digamos, a 25,000 personas. Eso multiplicamos, estos son 100,000 personas más las 300,000 que están ya desempleadas, suman 400,000, es decir, casi 2 millones de nicaragüenses que están en una situación de precariedad económica y social. Entonces vemos que se aumenta la fractura entre la sociedad política y la nación. Y la crisis social se incrementa. ¿Por qué? Porque hemos visto, por una parte, es cierto que el gobierno ha contenido lo que es la protesta social, pero no ha resuelto el problema de la respuesta social y política, por una parte. Por otra parte, yo miro
que el país, la nación, por el momento no ha demostrado la capacidad, la creatividad de hacer regresar al gobierno a una mesa de negociaciones. Y independientemente de que tú has visto que hay un consenso universal de parte de la OEA, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea, los países del Pacto de Lima, que están haciéndole un llamado al gobierno de Nicaragua y al país a través de sus representantes, de que se regrese a la mesa de negociaciones, porque indiscutiblemente el único camino que se visiona para la solución de la crisis nacional es a través de un proceso de negociaciones. Y un país tan vulnerable como nosotros, no miro yo que tengamos a corto y mediano y largo plazo la capacidad de enfrentar una crisis multidimensional, porque como tú sabes muy bien, estructuralmente, institucionalmente no tenemos esa capacidad. Tenemos una crisis económica, una crisis de legitimidad, una crisis social, una crisis que está representando también un problema de seguridad a nivel regional. Y generalmente los países pueden manejar una, dos crisis dependiendo de su capacidad, pero nosotros somos un país extremadamente vulnerable y no tenemos las condiciones de manejar una crisis que tiene, digamos, 5 caras al mismo tiempo. Tratando de encontrar una respuesta a una pregunta extremadamente difícil como es la que tú planteas, creo que primero debemos de repensar por qué fracasa el proceso de diálogo, número uno. Segundo, la otra pregunta que yo me hago, ¿eran los actores suficientemente representativos? Y tercero, ¿qué necesitamos para reactivar ese proceso de diálogo? Primero, Plinio, creo yo que como una reacción a la frustración social que había de parte de muchas personas, ahí no se llegó a un proceso de negociaciones. Se trató de llegar a una situación en donde se le imponía al gobierno, y concretamente al presidente, una condición de que se rindiera, que entregara el poder ahí, digamos, un traspaso de mando en el primer día que se está iniciando un proceso de diálogo. Y en ese sentido, yo creo que la Alianza Cívica, si bien las manifestaciones que hubieron ahí llenó, digamos, de satisfacción a la mayoría del país, no era realísticamente plausible. Y ese creo yo que se inició con el paso equivocado, para mi modo de ver, para comenzar, número uno. Segundo, la reacción del gobierno, se notó que el segundo día de conversaciones que hubieron allí, había por una parte estas exigencias, que ya no era una negociación, sino que era una demanda de que el gobierno entregara el poder. Y por otra parte, el gobierno se ancló en la cuestión de los tranques, es decir, no había dos negociaciones, estaban encontrándose ahí dos universos paralelos, en donde no había condiciones mínimas para comenzar a un proceso de diálogo para entrar en negociaciones. Y yo creo que los nicaragüenses como sociedad cometimos un error. Pensamos que la manera optimal de conducir ese proceso era una transmisión en vivo de esas negociaciones. Personalmente me quedé sorprendido porque hasta ese día nunca había sabido yo de una experiencia
de una cuestión tan delicada que se manejara de esa forma tan pública. Y una persona me dio la explicación diciendo que como aquí en Nicaragua han habido tantos arreglos debajo de la mesa entre los actores políticos, era necesario que lo viera todo el pueblo de Nicaragua. Y lo que vimos es que no, sobre la mesa nadie se puede poner de acuerdo, porque entonces se dicen de todo y hay hasta posiciones histriónicas, posiciones demagógicas o medias verdades y medias mentiras que solo después, cuando les reclaman los sectores, se vuelve, como dicen, y dice, bueno, lo dije por tal cosa. Sí, ¿no? casi, yo creo que fue un proceso casi medio catástrofe. Por supuesto es importante el eco que ha habido de lo que ha ocurrido aquí en Nicaragua en la comunidad internacional, y puede ser que una componente de eso, de esa reacción de la comunidad internacional haya sido el resultado de esa manera de conducir las negociaciones. Pero yo creo que más allá de lo que estaba pasando en ese diálogo, creo que los hechos que ocurrieron fue lo que ha llamado y ha convulsionado a la comunidad internacional en cuanto a la situación de Nicaragua. Ahora, tú sabes que en un proceso de negociaciones, muchas veces cuando está muy delicada una situación o muy polarizada, los mediadores comienzan haciendo exploraciones indirectas entre las partes para ver cuáles puntos de coincidencia mínima se encuentran para poder después desarrollar un proceso de negociaciones directa entre las partes y que requiere algo que me parece que faltó en esa dinámica, dos cosas. Número uno, los facilitadores o mediadores, por una parte, y por otra parte, los garantes. Yo creo que debemos de pensar en qué etapa estamos, si ambas partes se pueden volver a sentar, el gobierno y la otra parte, para iniciar un proceso de conversación, dada la profundidad y la envergadura de la crisis, y como le está pidiendo el país, creo yo, o la mayoría del país, y lo está pidiendo la comunidad internacional, o si comenzamos con esas exploraciones indirectas para poner en marcha, encender estos motores, digamos, este proceso. Por otra parte, yo creo que es taxativo que no olvidemos que más allá de una eventual ceremonia de inauguración de un proceso de diálogo, vaya a ser transmitido públicamente. Eso creo que debe de ser descartado. El otro aspecto que para mí es importante y creo yo que la alianza cívica, la marca alianza cívica tiene legitimidad y tiene apelo, atractivo aquí en el país y internacionalmente también. Llamémosle esa famosa frase que se dice, ha entusiasmado o cautivado la mente y los corazones. Pero realísticamente me parece a mí que es importante que esa alianza cívica se reinvente de dos maneras, número uno. Por una parte creo que es excesivo el número de integrantes de la oposición en ese diálogo. Creo que algunos sectores están sobre representados que no son necesarios por ahí. Y por otra parte creo que es fundamental de que haya una componente política en esa delegación de la oposición. Creo que es fundamental, tiene que haber esa mezcla, es decir, un engranaje donde tenemos los actores sociales por una parte y actores políticos, para que recoja esa inquietud que hay en el país. Y yo no voy a decir este o aquel o otro partido, digamos, el que debería estar ahí representando a la sociedad política. Pero es necesario, si tenemos actores económicos, actores sociales, que haya actores políticos ahí también, bajo un formato reducido. Eso creo yo que es fundamental. Ahora, ¿quiénes pueden ser los mediadores? Desde mi punto de vista, creo que la Conferencia Episcopal
ha sido cuestionada por algunos sectores, pero tiene la confianza de la comunidad internacional, tiene la confianza de la mayoría del país. Y comencemos, diría yo, con un órgano subregional que podría ser el representante en la persona del secretario general del SICA, que es el expresidente Cerezo. Algunos lo cuestionan, algunos tienen reservas sobre él, pero este es un proceso bien complejo, en donde debemos de tender puentes a ambas partes, es decir, al gobierno y a la oposición en el sentido más amplio, para que se desarrollen mecanismos de confianza. Paralelamente a eso, yo creo yo que es necesario, como tú sabes, y lo ha pedido el país y la comunidad internacional, que se congelen esos mecanismos de represión, que se aclare la cuestión de los presos políticos, para que haya un clima de confianza en el país, pero al mismo tiempo, de la otra parte, debemos de usar un lenguaje menos beligerante, porque realmente lo que yo miro muchas veces de parte de actores de uno y otro lado, es que más que un lenguaje que puede incitar al diálogo, incita a la polarización. Y creo que eso no nos va a conducir a un punto de encuentro, tomando en cuenta la situación que estamos atravesando actualmente. Por supuesto que necesitamos aquí garantes internacionales, para que haya, digamos, un mensaje de confianza, un mensaje de estabilidad al país, porque aquí estamos viviendo, en el fondo, en última instancia, una crisis humanitaria que requiere, desde mi punto de vista, esa presencia internacional. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, se va a realizar en Estados Unidos este viernes, cuando estamos en vivo, pues este 19, una reunión del Consejo Permanente para ver el tema de los derechos humanos o el seguimiento de los derechos humanos que va a llevar el grupo de trabajo que se creó para ver el caso de Nicaragua. Y por el otro lado, el gobierno ya ha comenzado también a hacer su ejercicio en estos 6 años de reactivar el país, de ver cómo se recompone y de hacer su esfuerzo por el tema económico. Y esto también está conllevando algunas medidas económicas que más bien asustan a uno, por la creación de empresas estatales, por las restricciones que pueda estar poniendo el Banco Central para administrar mejor la economía, y seguimos en ese veremos cómo se va a solucionar la crisis sociopolítica. Vamos a los mensajes y regresamos con Bosco Matamoros. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte y Disur.
que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros, su catedrático universitario, politólogo, analista político. Estábamos viendo de que me hizo la referencia de los 6 meses, lo que ha ocurrido, ¿verdad? De esta crisis sociopolítica. Un mecanismo que se creó dentro de esto fue el grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Nicaragua siempre ha dicho que no debe meterse en los asuntos internos del país, de que sería intervencionista su presencia. Y entonces uno dice, ahí se están reuniendo, ahí lo están viendo, el gobierno no lo ha dejado entrar. Algunos dicen que eso es violatorio de la Carta Democrática o de la Carta Interamericana, otros dicen que no, que más bien es una forma de proteger la soberanía del Estado. En otros momentos lo hemos visto, hasta dónde llega la soberanía en estos tiempos modernos de los temas puntuales, territoriales. Esto es un tema de derechos humanos, dice usted, efectivamente sí lo está difundiéndose en los medios de comunicación, lo tocan como un tema de derechos humanos, pero ¿qué efectos trae todo eso para con Nicaragua y la comunidad internacional? Bueno, tú sabes, Plinio, que yo suscribo el concepto de que la concepción tradicional que hemos tenido de soberanía ha cambiado en relación a la evolución que ha tenido el derecho humanitario internacional, las convenciones que hay, los nuevos acuerdos que se han suscrito. El último es el del 2006 en Santiago de Chile sobre el tratamiento de los prisioneros y que ya la ecuación básicamente, como tú has visto, el concepto tradicional de soberanía está subordinado al principio de respeto a los derechos humanos, vinculado a la democracia, para asegurar la paz y la estabilidad internacional. Y eso es un principio fundamental. Por otra parte, tenemos la creación del Tribunal Penal Internacional. Tú sabes que en muchos aspectos se ha recurrido casualmente, se ha invocado el principio de soberanía, y no obstante eso, aquellos responsables de violaciones de derechos humanos han sido llevados a juicio ante ese tribunal. Algunas personas han sido exoneradas o absueltos y otros han sido condenados. Dada la evolución de esta doctrina y el enfoque que se le da y el peso que tiene en las relaciones internacionales, los respetos de los derechos fundamentales del individuo, desde mi punto de vista, dado que la problemática nicaragüense se está viendo desde un punto de vista del contexto de derechos fundamentales, que están los derechos humanos, derecho a la educación, libertad de movilización, de expresión y otros, que es un error
de parte del gobierno de Nicaragua de no aceptar la visita de esa comisión de seguimiento aquí, porque decía en su mandato casualmente que una de sus razones de ser era dialogar con el gobierno de Nicaragua. Y entonces nosotros, por un acto o por una interpretación, me parece anacrónica del concepto de soberanía, se está negando el acceso a esa comisión, porque hagámonos la pregunta, ¿en qué le afecta la soberanía al Estado de Nicaragua? La integridad territorial. No vienen aquí a decirle a este gobierno, usted debe dejar el poder mañana, sino vienen a dialogar para establecer un entendimiento, un consenso y para aclarar cuestiones que, por otro lado, nosotros somos signatarios de la Carta de la OEA, somos entre los países fundadores, somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana. Y como tú sabes, están los derechos y deberes de los estados, independientemente de que hayan cambiado los gobiernos en el tiempo, las obligaciones de los estados. En ese sentido, nos pone en una situación de colisión, primero con el organismo regional del cual somos parte integral, como somos parte integral del Sistema de Integración Centroamericano, somos parte integral del OEA y del Sistema de Naciones Unidas. Y eso agrava nuestra posición, porque tú has visto que por una parte la información fluye, independientemente de la posición de nuestro gobierno que dice que no acepta la venida de esta comisión. Por otra parte, ellos hacen las investigaciones, vienen aquí a la región y tienen información actualizada de lo que está ocurriendo día a día, hora a hora aquí en Nicaragua. Y recordemos que este grupo de seguimiento tuvo reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el órgano que está vinculado institucional y regionalmente con la OEA. Han tenido reuniones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario. Imagínate lo que ocurriría en el caso que se suspendan los desembolsos de los aproximadamente 400 millones de dólares que recibimos de financiamiento del BID, de que se suspendan los desembolsos de los 300 millones de dólares aproximadamente que recibimos del Banco Mundial y aquellas actividades de apoyo presupuestario que recibimos del Fondo Monetario Internacional. Eso sería gravísimo para la economía de nuestro país. Esa misma posición nos complica aún más nuestra relación con los Estados Unidos. Y aquí ya no se trata del marco multilateral de la OEA, sino nuestra relación bilateral con los norteamericanos. Esta posición que hemos tomado ha sido como un acelerador para la consideración de esta ley que viene en el Senado de los Estados Unidos y que creo yo casi con toda probabilidad a más tardar va a ser aprobada en la última sesión de este año que va a tener el Congreso norteamericano después de las elecciones de noviembre, sino inclusive en este mes de octubre. Entonces estamos sumando todas las negatividades posibles nosotros por una posición que yo históricamente siempre pensé que la NICA Act en su origen era una situación manejable y que inclusive esta misma legislación que están proponiendo los norteamericanos es potencialmente manejable. Pero ya, ¿por qué? Porque habla de que si se toman ciertos pasos en el campo de reforma democrática, se suspende la aplicación de sanciones. Pero está el otro aspecto que es la focalización de sanciones a individuos responsables de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción, que eso es un tema ya mucho más complejo. Entonces creo que en un cierto sentido hemos desperdiciado oportunidades y que ahora la situación, el prejuicio que hay para el país ya es mucho más grande. ¿Por qué? Porque te imaginas lo que representa, lo que significa para un inversionista extranjero considerar una inversión en Nicaragua cuando tenés tantos factores de riesgo
Porque un ciudadano norteamericano dice, voy a invertir a Nicaragua, pero ¿y si el socio nicaragüense está sancionado, está implicado, o la empresa, yo voy a ser sujeto de estas mismas sanciones? Es decir, o me responsabilizan. Entonces, creo que hemos desperdiciado tiempo en ese sentido. Y que podría, desde mi punto de vista, yo no conozco quiénes son los asesores del gobierno en estos temas de política exterior, debía haber sido manejado de una forma diferente. Yo creo que, bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando. ¿Usted tiene algunos comentarios alrededor de lo que está ocurriendo en el Banco Central y la creación de la empresa Enimex, que es la empresa nicaragüense de exportación? Mira, primo, tú sabes que yo no soy miembro del sector privado, no soy un empresario, pero sí creo que hay dos aspectos de una cuestión. Por una parte, el sector interesado, que son los empresarios, siente que potencialmente esta empresa tiene dos connotaciones. Por una parte, hablan ya de que estamos regresando a un modelo económico como el de los años 80. Por otra parte, que va a ser un factor de competencia desleal. Y creo, por otra parte, en cuanto a las medidas que se está hablando que potencialmente puede o está en curso por tomar o está tomando el Banco Central, hay algo que yo he sentido siempre, que este gobierno ha tenido un problema muy serio. No tiene suficiente, no tiene el sentido de que es importante que las decisiones de esta naturaleza deben de ser discutidas con los actores económicos, sociales y políticos. Y en este caso, como en tanto otro, estamos en una situación similar, que es extremadamente delicada, porque imagínate si hay una reacción de pánico de parte de los cuentavientes y se precipitan a los bancos a retirar su dinero por el temor o por una información que no es correcta o una información que ellos consideran que es la adecuada y por lo tanto tienen temor de qué es lo que va a pasar con sus ahorros o con sus cuentas en una moneda extranjera. Bueno, entendido. Hay que darle seguimiento y sí, hay que dar comunicación. Otros le reclamaban que por qué había esa luna de miel y alianza y dicen que ya terminó con el sector privado, que se consultaban todos. Entonces uno dice, y ahora quieren que les consulten todo. No, yo no digo el sector privado, digo la opinión pública en general, eso es importante. Yo critico muchísimo al gobierno norteamericano y creo sí lo siguiente, que en ciertos aspectos uno de los problemas que tiene el gobierno de Trump es su manejo de la comunicación. Casualmente digamos que uno de los tantos problemas que tiene el gobierno de Nicaragua es cómo maneja la comunicación también. Yo creo que debemos de evitar los errores y utilizar los aprendizajes positivos de los otros países, que creo que en última instancia terminan beneficiándonos a todos. Imagínate el hecho que estamos tratando este tema pues ya al final del programa, pero que sí hay una preocupación en el país, no podemos desconocerlo. Y si hacemos una encuesta, estoy seguro que la mayoría de los nicaragüenses están preocupados por estas eventuales medidas. No sé si MR Consultores pues nos daría unos resultados diferentes, ¿verdad? Bueno, ellos recogen lo que oyen, dicen siempre, o lo que les responden, ¿verdad? Pero siempre en el tema de la encuesta es quién la hizo, a qué horas la hizo y a quién le preguntó. Y aquí en el universo que se consultó, estoy de acuerdo contigo. Va a ser, si quiere usted decir ahorita, y es día pago, de que si yo soy bueno aquí en la oficina, todo el mundo dice sí. Qué bueno eso. ¿Verdad? Porque si dicen no, puede ser que no me pagues. Pero así generalmente siempre dice que sos bueno, así que... Bueno, vamos a, como dicen, cada quien agarra o interpreta la información que quiere recoger. Pero le agradezco un poco que haya estado aquí como siempre con nosotros hoy. Te agradezco la invitación y es un gusto estar en tu programa. Gracias a usted. Gracias también a usted, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular del canal de noticias de Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.